Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Banishers. Bueno, vamos a continuar. Estamos ya en la parte de la misión principal de los arados. La zona nueva, por fin, zona nueva. Vamos a ver. Porque estamos explorando los arados, simplemente. Y aquí pues nos quedamos por aquí, pues explorando la zona y tal. Tenemos aquí un punto de interés, te quiero Andrés. Y está, buscadores de brujas. Explora los arados. Vale, pues hemos recorrido ya toda esta parte de aquí. Hemos hecho todo esto de aquí. Hemos visto ya este refugio. Y nada, vamos para acá. Habíamos visto, sí, los barcos estos varados aquí, ¿no? Por aquí. Vale. Voy a marcar esto. A ver qué cojones es esto. A ver, no sé ni para dónde ir. Esto está aquí al lado. Wards, think you can fend for yourself? Ahuyentador. Vale, no puedo romper esto porque necesitamos romperlo. Ah, justo aquí. Esto tiene pinta de nido. These body parts scream manifest my spectre. Vale. Bueno, vamos a hacerlo ya. Esto ya está, me lo quito de encima. Más daño cuando red tiene la salud completa. My voice commands you, unveil! I'm right here, you know. ¡Epa! Ya me ha tocado. No toques, ¿por qué tocas? Madre que lo parió. Pero no me toques, coño, deja de tocarme, tío, ya está bien, ¿no? Vale, mira. Párate un rato ahí. Eso, párate un ratito ahí, guapetón. Ask for help if you need it. Watch out. We made it angry. Tiene hambre, tiene hambre. ¡Epa! ¡Epa! ¡No! ¡Ah! Me tocó. Puta. Destierro y para tu casa, venga. Papetón. Bueno, hay que terminar con esta gente de aquí. Buena esa, Fofo. Cuidado. ¡Ah! Esos se mueren sin necesidad de tener la salud llena. Facilito este, ¿eh? Una élite, venga. Lo saca. Es como llega aquí con mucho nivel, diría yo. El ancla y no ha ido todo torcida, ¿no? Sí, son huesos, qué cojones. Claro. ¿Qué clase de huesos son estos, tío?
La hiedra. Ahí. Off we go then. Vale, ahí hay otro. Uno, otro fuera. ¿Y el núcleo? Oh, fishing boat, eh? Because that's more plausible than a galleon. Vale, página del diario del marinero número 1, 14 de mayo de 1678. Llevamos 3 días siguiendo a la ballena negra. Es inteligente, la perdemos y la volvemos a recoger. 17 de mayo de 1678 hemos atrapado a la ballena negra. Está amarrada a nuestro casco. Su ojo oscuro me observa negro como un leviatán herido, lleno de odio. La espuma en nuestra popa sangra de color rojo y tendremos aceite para el invierno. Adventure. Sounds fun. You're such a little boy sometimes. Ahí. El lateral. Espérate. Vengo de aquí abajo, ¿no? O vengo de allí. No sé por dónde pasa. I feel something close. Página del diario del marinero número 2, 21 de marzo del 72. Echo de menos a Alice y a los niños. Rezo para que volvamos pronto con los barriles llenos. Por alguna razón que desconozco y pienso en nuestro difunto Gillian. 23 de marzo, una aleta. La perseguimos, pero la criatura se zambulló. Todo está tranquilo una vez más. 21 de marzo, no hemos cogido ni una ballena, pero el capitán nos tiene cantando igual. 5 de abril, algunos golpearían al capitán en la cabeza y volverían a casa. A esos tontos seguro que les cuelgan. 10 de abril, ni una ballena. El capitán debería tener cuidado. 14 de abril, la comida se está acabando y debemos volver a casa o el capitán nos dará un martillazo en la cabeza. No veo el núcleo. ¿Está arriba? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí fuera hay otro. Ahí. ¿Pero dónde cojones está el núcleo? Arriba. Hostia, otro más aquí, tío. Madre mía. Ya van 4, ¿eh? Bueno, a ver, todo esto de aquí abajo se puede hacer rápido, pero... Vale, este se puede pillar por fuera. Pero queremos disparar más rápido. Vamos a ver dónde está el núcleo. A ver si está aquí arriba.
Desde aquí puedo pillar algunos. Sí. Ah, mira. Puedo pillar este. Hostia, mira. Puedes disparar a ese, tío. A este. A este no. Al de abajo no. Quita, coño. ¿Qué he tirado, tío? Esto. Ah, bueno, he hecho un atajo. Guay. You aim for the heart. I'll destroy the roots. Aquí está el cabrón. Vale, joder, espérate. Vale. Let's fucking go. Este... Y me queda este de aquí. A ver. Roots. Just how I like it. Nice. Voy a echar la cuerda. These boards are rotten. That makes me nervous. ¿Qué cojones hemos subido aquí arriba? ¿Será para bajar a esa zona? Qué susto, por Dios. Arin J, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida al canal. Welcome to the channel. Vale, no sé dónde cojones. Ahí hay cosas, ¿no? ¿O qué? Sí, es como el camarote del capitán, esto. A ver. No puedo pasar. No sé si por... ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis oído ese ruido? Spanish. Aquí hay más cosas, tío. Do you speak English only? Vale, y si bajo aquí, tío, ¿cómo llego ya hasta? Es que aquí dentro hay algo, tío. Aquí. Hay cajas y todo ahí. Vale, pero no sé cómo se llega a esta parte, tío. No veo nada, tío. Para subir ni nada, o sea... Lo único que veo es esto, la cuerda esta, tú. Me tiro, ¿no? ¿O qué? Porque esto es el principio. Ah, mira, puedo pasar por aquí ahora. Espérate. Echa yo la cuerda aquí. Vale. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? What a name. I like it. Vale, que no veo una mierda. ¿Qué pone, coño? ¿Eso qué letra es esta? ¿Es una R o una I, tío, eso? Si, no sé lo que pone, tío. No, ¿she don't? ¿Qué cojones? ¿Qué pone ahí, gente? Espérate. Ah. Es que eso parece una R, ¿no? CH. ¿Y dónde está? Parece una R, tío.
DNDS. Ah, no tiene sentido esto, ¿no? El nombre no se puede pronunciar. O Cronos. Ah, puede ser una O. Claro. Es que parece una D. Será una O. Cronos, ¿no? El dios del tiempo. Digo yo. Vale, por aquí das la vuelta completa, ¿no? ¿O qué? O hemos entrado por aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Aquí está? No sé, tío. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Claro que hemos estado. Claro. Vale, pues, tío, no sé llegar a la otra parte del barco. Vale, hay una parte del barco a la que puedes acceder, pero no sabemos cómo. ¿Cómo se llegará, tío? No hay ningún salto ni nada de eso, raro. Mira, mira, sí que lo estoy viendo. Hay un salto, tío. Hay un salto. Allí, ¿lo veis? Hostia, pero ¿desde dónde se salta? Hay un salto, tío, sí. Vamos a ver si podemos subir ahí otra vez. El salto está arriba, ¿no? Joder, no te caigas. Hostia, no me caigo. El salto está arriba, tío. Es un poco raro esto, ¿no? O sea, es que no hay un... ¿Cómo se llega aquí arriba, tío? Esto hay que derribarlo o algo, tío. Poder pasar o algo, tío. No, esas cajas me pensaba que se rompían, pero... Esa sí que se rompe, esa de allá, ¿no? Tiene pinta de que sí, lo que pasa es que desde aquí se ve que no me deja disparar. Esas cajas se rompen, hostia, no me jodas. Vale, de todas maneras... Es que claro, hemos roto la hiedra, ¿para qué? ¿Para qué? Vente. Aparte es un acceso para llegar al barco. Claro, es que tenemos que subir para coger ese salto y llegar aquí, tío. Que no es la misión, porque la misión está aquí, pero... Joder. ¿Cómo llegamos allá arriba, tío?
No tengo ni idea, ¿eh? Qué extraño esto, tío. Hay que llegar a la otra parte, tío. De algún modo. No entiendo esto, tío. No, no, no. Ahí no, la cuerda no. La cuerda no. Esto. Ni idea, tío. Qué raro, tío. Bueno, me voy a ir porque es que no tengo ni puta idea de cómo cojones hacer esto. O sea... Es raro, ¿no? Hay el salto y todo, o sea... No sé si será al revés. A lo mejor es al revés lo del salto. Y estoy yo... A ver, yo aquí no puedo subir. A lo mejor tengo que subir por aquí rodeando, yo qué sé. Por aquí arriba o... Ni idea, tío. De otra manera, no sé. Esto me lo tiene marcado aquí. A ver. Take care. Vale. The place is warded. Vale, esto es lo que tenía marcado de antes. Pero no sé dónde están los orientadores. Desde aquí no los ve. Vaya. ¿Por aquí he pasado? Ni idea. Estoy un poco perdido, ¿eh? Voy a ir por allí, pero voy a explorar esto. Wards. Think you can fend for yourself? Much better. Vale. Entro por aquí o por allí, tío. Entro por aquí. Esto tiene pinta de ser una brecha o un azote o algo, no sé lo que es. Creo que es un azote, creo. Espérate. Pues el atajo. Para llegar aquí dentro. ¿Es brecha? Es brecha, tío. Hostia, pues... es una brecha sin fin, ¿no? Esto, ¿no? Lo malo de esta brecha, gente, es que me va a sacar de aquí. De la zona, quiero decir. ¿Sabes? Pero bueno, a ver, desde aquí puedo llegar bien, fácil, otra vez aquí, al sitio. No tiene pérdida esto, o sea que... Yo lo haría. Yo lo haría. Y así me lo quito de encima. Ready to cross that breach? Vale, tío. Viaje por el vacío. Let's fucking go. Segundo.
Hostia, Barcelona ha ganado 4-0. Cuidado. Va remontando, va remontando. Soy del Madrid, ¿eh? El ataque aumenta el daño, se reinicia. Vale. Ya me han tocado. Es que, tío, no puede ser esto. Estos que escupen, tío. Los putos tiradores. Todos los juegos, tío. Qué asco dan, ¿eh? Macho, tío. Bueno, no puedo, gente, con esto, tío. ¿Quieres quitarte de en medio, cabrón? Change tack. Vale, vale. Ahora hacemos un daño tremendo ahora mismo. Pero si no me tocan, seguimos con el daño. Did we miss a few? Bien, buena esa. Tengo detrás algo, no sé lo que es. Vale. Vamos, Alfa. Alfatrón. Como voy subiendo el daño, cabrón. ¿Quién queda? ¿Dónde estás? Ahí arriba, cabrón. ¡Wow! 1831, chaval. Vale, esto es el principio, ¿no? Sí. Estoy subiendo. Voy bien. No sé si he llegado a dar la vuelta. No, voy bien, voy bien. Voy bien. Very well, very well. No me toques. ¿Por qué tocas? ¿Eh? ¿Por qué tocas? ¿Eh? Ah, ya está aquel tocándome los huevos. Coño. Hostia. Y sí. ¿Bajo o subo? Subo, ¿no? He subido, ¿no? Hostia, espérate, es que es uno de bajada, uno de subida. ¿Hay salto o algo? Se me ha activado esto. Allí. Pero hay como dos zonas distintas aquí. Bueno, a ver, yo me voy por aquí. Si me deja, me voy. Aquí no suelen haber... Va a dar fallo, ¿a que sí? Ah, pues no. Pues no suelen haber cofres ni nada de esto aquí. Dentro de la brecha, no. Cuando sales, sí, pero dentro es raro. Raro, rarete. There is a path once I clear the way. Ajá.
Aquí no podemos tirar. Vente. Este, vale. Ah, ese es el camino, ¿no? Vuelvo. Despejado el camino. Y ahora podemos pasar, ¿no? Oh yeah. No. Then get back up. No me toques, por favor. Bastardo. Quita de ahí, tío. Hostias. Me ha salido justo el fantasma ahí, tío. ¿En serio? ¿Ha tocado? Creo que sí. Ah, no. No, porque da 1000 y pico. Did we miss a few? Joder, esto le tengo un miedo, gente. Sabía yo que me iba a tocar. Lo sabía que me iba a tocar el tonto. Y por partida triple me ha tocado el cabrón. Bueno, a ver. Ah, que lo ha tirado. Vale, estupendo. Take that to your face. Eyes peeled. Away with you. Pesado que eres, tío. Eres muy pesado, tío. De verdad. Muy pesadito, tío. ¿Cuánta vida tiene este tío? Have some of this. Encinos. Aquí estamos. Al lío. Releasing this. Uno menos. Vamos a aprovechar que tenemos el bufo. Uf, lo reventó. Lo reventamos, tío. Sigo teniendo el bufo, ¿eh? Ahí estamos.
Vale. ¿Me han dado? No sé si me han dado. Oye, ¿dónde está, tío? Allí. Tengo el trabuco lleno de amor. Míralo cómo brilla. ¡Ay! Nice. Hola. A ver dónde nos deja esto. Madagascar por lo menos, la verdad. ¿Dónde estoy? Hola. ¿Dónde estamos, tío? El centinela, mira. Voy a dejar aquí al lado del centinela. Hola. Bueno, tenemos que ir aquí. Ahí mismo, ¿no? Tercer ojo. 160, 160. Este es bueno, ¿eh? No me da vitalidad ni fuerza, pero... Joder. Es bueno. El destierro aumenta el daño de ataque con puñetazo en un 250%, tío. Hostias, qué burrada, ¿no? Hostia, es una burrada, ¿eh? Te va a bajar la fuerza, todo lo que tú quieras, pero bueno. Te da fuerza de voluntad 11, que la fuerza de voluntad es para ella, ¿no? Claro. No, es el destierro. O sea... Sí, no está mal, ¿eh? Ojo que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y esto a +7. Pues fíjate tú. Salud. 210, 210, 40. El que más subía creo que era este, ¿no? Este de aquí, creo. Provisión precavida, creo. 260. Qué burrada, ¿eh? Ah, pero este es bueno, ¿eh? Este es muy bueno, gente. Este me lo tengo que poner yo. Lo tenemos ya, ¿no? Limos del nido 2 y setas de tinta. Y este que pide el agárico de cabeza celosa. Hostia, por aquí estamos consiguiendo eso. A cuentagotas, pero bueno. Eso es lo que está en las paredes, creo. Ah, pero esto no es. Estamos en la otra zona. Espérate. Venga, tío. Ya, Ella pelea bastante dentro de la brecha, tío. No tocarme los huevos, coño. Venga ya, hombre, ya, tío. Loquete. Toma, toma, toma. Fiesta, fiesta, toque. Madre mía. Qué festival, ¿no? Qué festival, loco. A ver, este hemos dicho que tiene fuerza, vitalidad, 20-46, 210, tal, no sé qué. Vale, no, pero el otro... No, hostias. Oñes. Este, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Bueno, lo voy a mejorar si eso. Es que al final llega a 34. Lo tiene destreza y todo también, ¿no? O sea, el otro también, ¿no? Fuerza, destreza, vitalidad. ¿Ah? Sí, sí. No, no, este no. Ah, sí, fuerza, destreza, vitalidad. 20, 17, 46.
Lo único que perdemos es un poco de vitalidad, gente. Porque tenemos un montón. Es lo único que vamos a perder porque vamos a ganar mucha recuperación de salud y recuperación espiritual, un montón. Y encima tiene el daño provocado por red y antea aumenta el 20% para obtener de puntos. Ah, vale, bien, bien. Sí, sí, sí. Más daño. O sea, sí. Se reduce la obtención de puntos un 30%, pero como ganamos al curarnos un montón. No está mal. Y este lo estaba subiendo también. Este no está mal. O sea que gastaba ahí los limos del nido, que son muy valiosos, pero bueno. ¿He viajado ya o no he viajado? No he viajado, ¿verdad? No, no he viajado, no he viajado. En el mismo sitio. Espérate. Vale. Oh, yeah. Vale, tengo un camino detrás de mí. Ande, no lo sé. Vale, es por aquí. Será un camino de vuelta o algo de eso. Seguramente. Míralo. ¿Veis allí? Que bueno, aquí hay un camino de subida, pero aquí no había nada, ¿no? No, no, es que está la cuerda ahí. Eso es un camino de vuelta que Dios sabe por dónde se llegará. Todo esto ya lo hicimos. Vamos a ver, a explorar los arados, como estábamos haciendo. Voy a quitarme en el mapa esto, porque si no... Vale, tenía marcado ahí un campamento. Vale. Vale, estamos en la zona. Ahora, vamos a ver. Piedritas de bruja. Rica, rica. Vale, vamos a ver. Tendremos que intentar llegar ahí, tío. Pero no puedo. Aquí hay algo que estamos haciendo mal, porque creo que el tema está en el barco, ¿eh? El temardo está en el barco. O puedo ir por aquí, espérate. Si hay un camino hacia la izquierda, ¿no? Sí, hay un caminito por allá, ¿no? A ver, espérate. A ver cuál es el camino bueno. Este es el agarico ese. Sí. Ah, 2. Ah, pero ahí está el puto nido. Vamos a ver. No. Al nido no. Para mi derecha. O sea, para allá, ¿no? Bajo y para acá. Y este es el camino que no hemos hecho todavía. Aquí da yo una vuelta antes, ¿no? Y llegas al barco, ¿puede ser? Aparte del barco, ¿no? Vale. Ya no sabemos cómo hacerlo, lo del barco. Vale, y esto es nuevo. Va, esos bajoncillos. Porque guarda. Cada vez que cuando guarda se traba un poco el juego. Whatever grip it is the nightmare has here, you'd never know by looking. Oye, pues en el barco hay algo, tío, porque se puede llegar, ¿eh? No sabemos cómo se hace, pero... algo hay. ¿He bajado de esta? No he bajado por aquí, ¿no?
I feel a draft. From the invisible. Bridge is up. Eh, Wonder why. To keep folk in or to keep something out. Vale, aquí estamos en el mismo sitio. Something's concealed. Bueno, ¿y ahora qué, tío? Tengo que arrimar un poco aquí o algo. No puedo. A ver si se ve un resorte desde aquí, espérate. O algo va a disparar. Ahí, o algo, ahí abajo. Míralo. Está escondido, ¿no? Está un poquito escondido, ¿eh? Ya. Pero viene escondido, ¿eh? Tenías que hacerte bastante para allá, ¿eh? Vale, y ese tendré que... Claro, venir por este caminito de aquí, de antes. Este de aquí, aquí. Listo. Listo. Los arados. Qué sonidito más placentero, ¿eh? De ahí, del río. El bosque, tío. Hola. He movido el molino, ¿no? Iri. Coradres. Se ha vuelto loca. Piedrita de bruja. Reca, reca.
The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Ah, vale. Que no nos rompa. O sea, que vamos a entrar por las buenas, ¿no? Ahora entramos. ¿Prueba? Ahí tiene pinta que sale algo, por lo menos mínimo un zorrillo, ¿no? I feel a draft. From the invisible. Aquí está. Vale. Hay una parte de la aldea, aquí hay otra. Está la puerta que hemos visto antes, ¿no? Y aquí vamos a otro sitio, no sé. ¿Dónde lleva esto? Cojones. Cuidado. Ya vamos despejando. Ah, date la vuelta. Date la vuelta porque esto ya es un sitio nuevo completamente. Aunque espérate, tengo a tiro. Bueno, he visto algo que brilla. No, está lejos. La esta, vale. Ahí arriba, eso tiene que ser para un cofre maldito. Tiene que ser algo de. Un tótem de esos o algo. Pasa por ahí, ¿no? O por aquí. Pues para subir. Ya vendremos. Vamos primero al pueblo, que nos den misiones. Vete para allá, vete para acá. No me voy a poner más por ahora, ¿para qué? Es una tontería. Qué bien hecho está, Joder. Ahí las raíces saliendo por la tierra del desprendimiento y todo. Está muy bien hecho el juego este, tío. Me encanta, tío. Sí que es verdad que gráficamente no es puntero. Pero el nivel de detalle que tiene, o sea, el detalle de los escenarios, quiero decir, o sea, es increíble, tío. ¿Cómo se dice? El diseño de niveles y todo eso también. Es exagerado, tío. Está muy bien hecho, tío. Pero que muy bien. Tiene mucho detalle, tío, todo. Todo tiene, o sea, todo tiene como sentido, ¿sabéis? Que no están las cosas puestas por azar, ¿sabes? La aldea de los arados, lugar descubierto. Una fotico. Hostias. Aldea de los arados. ¿No hay ni Dios aquí o qué? Hotel Bakery. Pastelería, ¿no? ¿O no? Panadería. Panadería. Oh there! Anyone home? Where did they go? Vale, aquí no podemos usar antea, o sea que...
Ahí están los tótems, ¿ves? Pero no me deja dispararles. Está lleno, ¿eh? No puedes usar aquí Antea, tío. Está lleno por todos lados, tío. Para eludir a los espectros, tío. Nada. ¿De qué me sirve mover esta vagoneta? ¿De qué sirve mover esto? No hay nada. Digo, a lo mejor hay un agujero aquí o algo. Pero... no. Bueno, para algo servirá. ¿Puedo subir encima? No. ¿Dónde está la peña, tío? Busca los colonos. The well, recently sealed. Below, it feels off. Smells off too. Esto es raro, rarete de cojones, ¿eh? ¿Lo que el bar? Walcott's General Store. Almacén, o sea, la tienda. No podemos ni interactuar siquiera con esto. El refugio está ahí arriba. A lo mejor tenemos que descansar. Aquí hay una nota. Vale, pero no la podemos leer. Es grande el pueblito este de los huevos, ¿eh? Oh, a ver, ¿qué dice esto? La traducción oficial de... ah, bueno, la Biblia de Rey Jacobo. Esto lleva llave. Esto lleva llave, amigo. It's locked. Buenas, Briki. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Esto... vale. ¿Esto también está cerrado? Hombre, esto está abierto. Madre mía, la perra, tío, se vuelve loca, tío, ladrando, por Dios. Juegazo, lo estoy jugando y es una pasada. Qué susto. Era la perra chillando, tío. Joder, ¿qué es eso? Un pájaro, ¿no? Aquí hay un ascensor. Atascado. Hostia, el Haskell ese. Están ahí arriba, ¿verdad? Los congregados ahí. Vale, esto es con Antea.
Tiene que ser ahí arriba. A ver si puedo usar el... No se puede, ¿no? No, está cerrado, gente. No se puede usar el campamento. Esto está chapado por esta parte. Y esto estará chapado también. Habrá que ir a la parte esa que está, había una casa sin terminar, en construcción. Creo que lo he mirado absolutamente todo, tío. Aquí, ¿no? I, Fairfax Haskell, though it bring demons down in great wrath upon my soul, do pray for those tongues and hearts fixed fair on the fires of hell, that from their fucking fury they be freed to return in glory to Construcción no, quemada. I, Fairfax Haskell, though it Ahí dentro se puede pasar porque hay cosas para romper. wrath upon my soul, do pray. Un gaviota, lo que se oye, tío. That my faith and yours Ahí. and the faith Están ahí of all todos. good Christian souls of New Eden be fenced with iron and God's own light. Aye, fair friends, find fortitude in our success. Exiled Ah, from coño, our pero este es el del homes by the principio, ¿no? devil's El Haskell. machinations, Claro, me digo, Haskell me suena a Haskell, before the el nombre. Lord in this new meeting house. El gobernador, ¿no? ¿Es el gobernador? We gather, we worship, we overcome. And we shall que nos be contrató al well principio del juego. protected by the holy ward my son now makes under my instruction. For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Pomposo. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McCraith, Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of Ya, such cómo se ha matters, engañado. my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? Ella conoce los riesgos, tendría que haber sido yo. Prefiero no hablar de ello. I'd rather not talk about it. Blessed is the man in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you.
And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. ¿Qué está pasando? What's going on? It must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. He insinuates himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. Vale, ¿cómo podemos ayudar? In times of disease, you need doctors, and I'm no doctor. We'll not treat the symptoms, we'll tear out the root. An agent of the devil walks among us. A witch! You must find her, or him, as it may be. You and I share great expertise, but I'm a man of position, while you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them, learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Ah, o sea que uno de estos cree que es el demonio enclaustrado. ¿Qué te hace pensar que hay una bruja? What makes you think there's a witch at work here? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall, or his, of course, as did the last one, as will the next. Some years ago, you may have heard tell of this, I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. ¿Esa bruja de la que hablas es Débora? ¿Acerca de la enfermedad? This illness. Tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer, for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone Vale, por eso on the está el inside pozo mind. chapado, gente. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us, and who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. Segundo. Estoy vetando aquí un par de personillas. Vale. Hay aquí bots asquerosos. Vale. Vale. Acerca de tus ahuyentadores de fantasmas. I noted your ghost wards with some interest. Ghost Wards, an interesting name. I call them Sanctifiers. A Santificadores. name more palatable to my flock.
¿Por qué no los usas contra la maldición? Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. Vale, ¿los has hecho tú? This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Ok. ¿Qué se cuenta por aquí? ¿Qué se cuece? A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course, I know all that there is to know. Or near enough. Ask your questions, sir. Ask away. Acerca de la colonia. How goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. About you? How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden. A ver, tu hijo. Your son, how would you describe him? Lamentation. How would I describe him? Well, he's curious, inquisitive, I mean, as opposed to peculiar, although he has his moments there too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. Vale, no cuenta gran cosa. No soy un cazador de brujas. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Vale, esto es lo que yo he dicho antes. Tiene que ser Débora. ¿Prefieres a Débora? Do you mean Deborah? You know a little already, I gather. Yes, Deborah, the crooked school teacher. When Deborah showed her true nature, I was proud to pass judgment upon her. She earned her punishment. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. Bueno, ya tenemos misión. I'll take my leave of you, Governor. Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Vale, gente. Opcional, encuentra tu refugio. Bueno, eso ya sabemos dónde está. Débora era inocente. La ira de Débora, pero no sé. Bueno, vamos a pensar que era If there inocente. even is a witch, Deborah was innocent. Vale, nosotros no podemos. ¿Veis? No me deja
romper estas mierdas. No puede pasar, ¿no? No. Antes de hablar con nadie. O podríamos hablar con este ya que está aquí, espérate. No. Good day to you, madam. Ya que la Richard, tenemos aquí. that you? Richard. Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Not exactly, no. What brings you here, doctor? Estoy aquí para ayudar. I'm a banisher, not a doctor. I'm here to help. Kind of you, but I need no help. Well, then I'll not insist. May I ask your name? You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. Epsiva. Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. ¿Qué se cuenta por aquí? What's new round and about? Do you know? I'm not the crier. I've neither the voice nor the memory for it. Cerca del gobernador. What can you tell me of Governor Haskell? What's your view of him? Oh, he's such a clever man. Listens keenly. He is vain, though. These men are often very, very lonely, you know. Lamy. Do you know Lamentation? Lammy Haskell, the governor's son. What think you of him? Hombre. Oh, he's a good boy. Like his father in that respect. Aldea. How are things in the Harrows? Folk are upset. The governor says there's a witch. That would explain all the death and disease. And what have you. I only leave the house to attend service. For God has granted me wisdom and mercy. Vale. ¿Hay algo extraño por aquí? May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her name. She's furtive. She wanders. Vale, ya está. Está I bid fuera. you good day, Goody Perkins. May God Goody. grant you grace, Mr. Yeah. McGrath. Vale, una menos. Echar un vistazo por aquí, a ver si veo algo. No hay nada, ¿no? Vale. Vale, aquí no, todavía no podremos bajar, ¿verdad? No. Va a ser que no. Vale. Bien, la única que había por aquí para hablar de momento era la abuela esta. Anda. Así que vamos aquí, que tenemos el refugio. Y aquí puedo entrar ahora. Esto parece la dependencia del gobernador. Oh, espérate. ¿Será su madre o es Hepzibah de joven?
Un orientador que hay detrás, ¿no? De robo. Diario de Hugh Bachelor, página 1, 5 de agosto de 1686. Creo que nuestra mudanza a New Algoden ha sido algo bueno. En Boston, Mercy no era apreciada. Incluso la rechazaban. Esta gente no entiende nada. Aquí nos espera una nueva vida. Y la gente de esta pequeña ciudad parece más piadosa que nuestros antiguos vecinos. Estoy seguro de que Mercy será escuchada. Hugh. No. No. Diario de Hugh, página 2, 17 de septiembre del 86. Nuestros primeros meses en Nueva Eden han ido bien. Marcy se ha integrado bastante bien. La gente habla con ella y aunque a veces están un poco confusos por sus palabras, no la juzgan y parecen creerla cuando habla de sus visiones. Eso es porque son verdaderos puritanos, verdaderos súbditos de Dios. 28 de septiembre, hoy Marcy se ha negado a salir y apenas me ha hablado, encerrado en sus pensamientos. Creo que el Señor se está comunicando con ella. A veces me recuerda a nuestra madre. Aunque no tuviera visiones divinas, en sus ojos brillaba el mismo resplandor, el mismo brillo de santidad. A veces me decepciona un poco no haber heredado la sabiduría de nuestra madre. Pero al final es mejor así. Puede que no sea el interlocutor directo de Dios, pero soy protector de su portavoz. 2 de octubre, padre y madre estarían orgullosos de vernos. Marcy discute con nuestros compañeros y mi reputación crece día a día. Me estoy convirtiendo en un hombre respetable en nuestra comunidad. A veces echo de menos a nuestros padres y desearía que no se hubieran ido tan jóvenes. Ojalá no hubiera tenido que cuidar de Marcy cuando tuve edad para casarme, pero ese era mi destino y hoy lo entiendo, porque hoy Marcy y yo formamos un dúo divino, la palabra de Dios y su intérprete. Y cuando muramos, estaremos a la derecha de nuestro Señor, orgullosos de lo que hemos logrado durante nuestro tiempo en la tierra. Esto... Vamos, esto es el diario. Digo, ¿a quién le escribe esto? Vale. Me ha dado la sensación en un momento que se lo estaba escribiendo a alguien. Como alguien de su familia o algo. Tapao. Can you find a way around the locked door? Va a ser que no. Vamos a ver. Por aquí. Ah, esto es muy trabado. A ver, señor, ¿usted quién es? Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Mira, este es el de la casa esta. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. Bueno, nos ha llamado hereje. ¿Qué hace un profesor sin niños a los que enseñar? What does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time, I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks, I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. ¿Qué te cuentas? What news around and about? Bueno, lo típico. I'll make no O preguntar por todo el mundo, por la aldea. O sea, por el gobernador, por la aldea. Ah, no, este no me quiere hablar, vale. Bueno, mejor. Mejor. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. Vale, a la tabernera le están cayendo todas las papeletas. Pobrecilla. Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. Y el Caleb ese, cuidadito también. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. I'll steer you away from the idea that the alewife is a witch, but I'll look into all the same.
Vale. Mirando a ver cuándo salió el juego, tío. Quiero saber los días que llevo de vicio. O sea, salió el 12 y estamos a 24, tío. 12 días. Bueno, salió el 13, pero el 12 por la noche ya salió. Pero bueno, no jugué apenas, lo probé solo. Pero bueno, 12 días, gente, a piñón. I must take my leave of you, sir. God keep you, but I shall not. Yo pensaba que esto iba a ser una semanita y llevamos 2 casi. Lucy Barrow, that I am too. Let's see if the rumors are true. Vale, vamos a hacer lo del campamento. Ah, mira, ahí está la Lamentation. Good. I think you can safely knock it over. O sea, no puede ni aquí, tío. Llave de objeto personal de un habitante fallecido. The ward's power is gone. Ah, sí que los puedo romper aquí dentro, ¿no? Si no me ven o qué. La maldición de Nuevo Edén, un largo invierno. Este ya lo habíamos leído, gente. He escrito ya sobre el invierno que nunca terminó. A veces pierdo la noción del tiempo. Por eso guardo estas páginas hasta el día en que se las daré al viento, para que sea testigo de lo que nos pasó. 1694, la enfermedad se cernía sobre nosotros. Las gallinas murieron primero, luego los terneros y corderos. Las cosechas fueron malas en verano. El otoño fue gris y frío. Los ancianos empezaron a morir. Lo recuerdo, creo que fue en octubre cuando enterramos a los Hutchinson. Una familia entera se llevó la enfermedad en 2 días, niños y adultos por igual. Luego fue el incendio de los muelles, o fue antes. Ya es difícil de recordar. El miedo crecía y se tomó la decisión de enviar a los niños lejos por precaución. El gobernador Haskell ordenó que los niños fueran enviados lejos. Ziskin, Newsme y Nicholas Dulan se optaron llevar a los jóvenes a Boston. Fue en diciembre, lo recuerdo porque ese día escribí una larga página en mi diario el 7 de diciembre. El frío ya era terrible entonces y no hizo más que empeorar. La primavera nunca llegó. Según mis notas, ya estamos en mayo y hay nieve y hielo por todas partes. Nuestro único visitante durante todos estos meses es este amigo francés del gobernador, Etienne Roulet. Y ahora ni siquiera él puede irse. El ministro Davenport ha dejado de dirigir oraciones y de orientación en la iglesia. Todos los supervivientes tienen hambre y frío. Pronto debería llegar ayuda en barco. Desterradores de Europa. Me pregunto si alguna vez podrían irse como el resto de nosotros. Lucy B. Y B. Ahí está, tío. Es que hemos visto antes un cofre, pero no me acuerdo en qué casa estaba. Habrá que registrarlo todo otra vez. Bueno, no tenía que ser una casa, tiene que ser un sitio que estaba abierto ya. Vale, no hace falta que descansemos. Tis our honor you're here, sir. Este es el hijo del gobernador. You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. ¿Es Harry Potter? So many questions. Con esa gafita. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. ¿Qué hacéis aquí? So tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Vale, ¿es duro ser el hijo del gobernador? Must be hard, being the governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone mostly. I like that. Mostly. Acerca de la enfermedad. Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable.
So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Vale, los ahuyentadores de fantasmas. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. ¿Qué es eso? ¿Actualizado o algo? Hay algo extraño por aquí. Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Vale. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir. A ver, aquí. Pues aquí también hay un montón, gente. O sea, hay 7 casos por zona, ¿eh? Menos en Nuevo Edén. 3, 6... Aquí hay más. Aquí hay 8. Me falta uno, que no sabemos cómo hacerlo. Aquí está todo hecho. En el fuerte de Jericó. Aquí habían 7. Y aquí hay 7 también, contando la principal. Hostias. Pues fíjate tú lo que me queda a mí, ¿eh? Porque primero tengo que hacer la principal y luego empezarán a salir un montón de secundarias, tío, por ahí. No me acabo el juego, antes del Final Fantasy VII, ¿eh? Y yo que quería terminarme porque tenía una partida empezada del remake, tío. Ah, hemos dado toda la vuelta aquí, ¿no? Sí. Yo ya me lo juego entero en PC, pero tengo una partida con 20 horas en la Play 5, porque como me he comprado la versión doble, esa que incluye el remake y el reverse. Aquí está chapado. No puedo pegar. No. Solo me ha dejado quitar el ahuyentador del refugio. Chapada esta. Doors blocked on the other side. Chapada. Chapada. Give us this day our daily bread. Our bread, not Vale, y con estos podremos hablar. Ahora hablaremos con ellos. Vamos a echar un vistazo, que aquí había un cofre. No, este no podemos hacer nada. And grow it, and you'll have it forever. Now there is none, and it's my fault. Food is a staple, and drink is a luxury. Give me the yeast. How many different ways do you need to hear it? Of yeast, there is no more. There is yeast, no more. Yeast? No, no more. There's no more shitting yeast. You're lying. You're pricking now, Mr. Cottle, and I am vexed. Go home. Go back to your work. Go to hell for all I care. Just go away. Vale, ahora cada uno para su sitio, ¿no? Esta debe ser la que vamos buscando, ¿no?
¿Y este es el al que supuestamente ella está maldiciendo o vete tú a saber? Bueno, voy a hablar con ella. Good day, sir. Good day, madam. Mistress. Lucy Barrow, Lucy la tabernera, sí. the alewife. Red McCraith, the Banisher. Que me hubiese gustado hablar. Iba a hablar primero con todo menos y dejarla para la última. Pero And bueno. what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. Háblame de tu trabajo. Tell me about yourself, about your work. What are you, the census taker? I'm Lucy Barrow. I'm earnest, proud, clever. I'm a widow of 41. My husband and I ran a tavern in England. I was the brains, he was... well, he was there. And if you call me Widow Barrow, I'll fetch my shears and dock your chestnuts. What brought you to New Eden? Freedom. Prosperity. The chance to watch good Puritan men drink till they are sick, even as they fill my purse. And chestnuts. I came for chestnuts. He encontrado escritos sobre Nuevo Edén. I found a journal. It was written by someone who signed Lucy B. Would that be you? What did it say? The writer spoke of hunger, harsh winters, bad dreams. If I remember rightly, they described these nightmares as loathsumptuous. A stupid word. I made it up. I'd rather you hadn't read that. It belongs to me. You write well. Perhaps there's a book in you, a novel. All the rage in London, I'm told. A book, he says. The world needs ale, Mr. McCraith. It does not need books. Que se cuenta por aquí. Now, I happen to know that the alewife hears stories others don't. So, what's new? Want a story, do you? All right. Recently, I saw Phoebe Walcott walking strangely. She was hiding something under her coat. I don't know what it was, but she went into her barn, and when she came out, she no longer had it. I've seen her repeat the deed on several occasions. Not that I'm counting, nor that I care. A ver, los arados. How's life in the Harrows? As sweet as you would wish? When is life as sweet as one could wish? Well, that depends on how you define sweetness. Sweeter ale sells better, but the sweetness makes it weaker. Vale, el gobernador. Tell me about the governor. Not a big ale drinker, I imagine. Sadly, no. Perhaps if he had been, he might not have been such an arseworm. He's a man, afraid of me, an educated woman. He pries, comes calling to check the contents of my pot. He's afraid, a scared little man. I am a woman of brains and means, but despite that, nay, because of it, I fear the witch hunt. A ver, el hijo. What can you tell me about Lamentation Haskell? I hardly know him. He doesn't talk much. I suspect he's smart, but it's hard to tell. He's a little boy. Adorable, of course, but hardly interesting. Vale. ¿Hay algo extraño por aquí? Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Vale, he oído rumores sobre ti, a ver qué dice. Can I ask A ver por dónde sale. You may. It is delicate. You're the subject of certain rumours. Did you know this? What are you talking about? They say you wander the woods, alone. Right.
Is that all? They say you burned someone's house down. Revenge, they say. They say that, do they? They talk, Mr. McCraith, while I work. They'll drink my ale, let 'em talk. And don't you believe everything you hear. Bueno, a ver qué tienes. Would you be interested in a Partida de trade at cerveza. What do you need? No tiene cerveza, mentira. Vamos a ver, que tenemos pasta, ¿eh? Agarico de cabeza cerosa. Esto, dámelo todo. Todo para mí. Lo compro todo. Vamos a ver. Hongo y esca, tengo suficiente. Esta tinta no me suelen pedir. Jacinto morado tampoco me suelen pedir mucho. Vale caro el jacinto morado, ¿eh? Hostia. La plata ya tengo suficiente, creo yo. Vale, de momento voy bien. Podemos vender pelaje de este. 300, 400, yo qué sé. Todavía tengo un montón. ¿Cuánto he vendido, hostias? Ah, vale, es que estaba mirando el precio, no... Vale, ahora sí. El cobre tenemos un montón también. Vamos a... Por lo menos esto. Bueno, cuero también, igual. Aunque todo esto se lo puedo vender a Nelly. Pero bueno, ya lo estoy vendiendo. Por no irme. A ver, no venden nada especial. I'll take my leave of you for now. Have a good day, sir. I doubt she's who we're looking for. There was another name. Caleb Watson. ¿Por qué está hablando? Cuando estaban discutiendo, le ha oído a ella decir Caleb. Oh, no, era Cotel. No, perdón. Me he confundido. Vale, espérate, porque quiero entrar. ¿Dónde estaba el sitio ese que entré yo antes, tío? Que había un cofrecillo. Que se me va a pasar, tío. Smells even worse here. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Hostias, qué cara. Are you all right, sir? Este no duerme. Buenas noches. Vaya ojera. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches Este es Caleb, gente. Only myself, Caleb Watson. ¿Qué se cuenta por aquí, amigo? Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossips for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. Vale, ¿alguien actúa de forma extraña? The governor bade me make the rounds. Este no va a soltar prenda, Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Fear not. Your
bugger off soon. Vale, un caso de presencia tiene este. Acaba con la presencia de... Vale, pero está relacionado con la misión principal, ¿no? Esta presencia. Porque está como secundaria esta. Pero, a ver. Investigar el taller de Caleb Vampyr, pero claro, es... Ah, bueno, esta se ha terminado, claro. ¿Cuál era la principal entonces? Vale, vale, es que no hay principal, como tal. Me obliga a hacer, pues, esta secundaria. Zapatero. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? It's ours anyway. Nota de cita anónima. Estimado señor Watson, respondo a su carta sobre mis capacidades. Me complace saber que compartimos los mismos intereses y sería muy agradable poder reunirme con usted para hablar del tema. En efecto, me gustaría saber más sobre el alcance de sus conocimientos y sus capacidades técnicas. Sin embargo, si es posible, me gustaría reunirme con usted en un lugar tranquilo y apartado, lejos de quienes se dedican a montar escándalos. Yo sé que la obra de un artista puede despertar emociones, sobre todo si no se comprende correctamente. La gente no suele ser objetiva y no quisiera que esto empañara la profesionalidad de nuestra entrevista. Espero tener noticias suyas pronto. Atentamente, amigo y compañero artesano. No parece que le haya escrito él. Vale. Agradecimiento al gobernador, estimado señor Watson, por lo presente. Me dirijo a usted personalmente para agradecerle su diligencia, aplicación y duro trabajo en la construcción de un nuevo futuro para la compañía. El dominio de un oficio es, como estoy seguro de que usted sabe, un signo de piedad, y tan cierto como el día sigue a la noche. Un pueblo de feligreses bien calzados es un signo seguro de la prosperidad del señor. Ah, pero este es Watson. O sea, él es Caleb Watson. Entonces, le falta la horma de zapatos suya y la de su mujer, ¿o qué? Con mi más sincero saludo, su excelencia Fairfax Haskell, gobernador de New Eden. Vale, esto es de la misión. Aquí puedo pasar. Está todo pintado, ¿eh? ¿Dónde puedes pasar, tío? Fear not. You'll bugger off soon. Carta de amor de Caleb. Ruth. He considerado durante mucho tiempo la posibilidad de enviarte esta carta, ya que puedo imaginar lo mucho que te hará sufrir, pero creo que una omisión de la verdad es una mentira a los ojos de Dios y por tanto un pecado, aunque fingir que no pasa nada sería más fácil para todos nosotros. Alexander es infiel. Ve a rameras a tus espaldas. Ya está, la verdad ha salido a la luz. Hace tiempo que conozco la depravación de Alexander. Puede que sea encantador e ingenioso, pero su alma es impura y Dios lo ha rechazado. No importa lo que el pueblo quiera decir de ti, sé que eres pura. Conozco tu alma intacta, brillante y piadosa. Admiro tu gracia y la pureza de tu corazón que se revela en tus palabras y en tus actos. El mundo se desvanece en torno a tu presencia y mi amor es cada vez mayor. Mi casa está siempre abierta para ti, querida Ruth, al igual que mi corazón. Caleb Watson. Being courted by 2 brothers at once rarely ends well. Ah, que son 2 hermanos. Don't go there. Llave de la puerta. Ahí había algo más. Should have been ours since the beginning. You know it. Ruth Watson. Yo lo he encontrado en la zapatería de Caleb Watson. Lleva grabadas las secciones RW y contiene un mechón de pelo rubio. Se encuentra en muy mal estado. Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. What's this? It's not metal, not wood. ¿Huesos? Bone. It's bone. Lovely.
Nota fúnebre, anuncio. Hoy, tras sus muertes, se procedió a celebrar los funerales de Alexander Watson. O sea, que el que había las rameras murió, ¿no? Y Ruth Watson, la esposa y el hermano del fabricante de zapatos. O sea, que murieron. Caleb Watson, ambos murieron trágicamente en el incendio de la casa de los Watson y fueron enterrados con dignidad en el cementerio ante Caleb, sus amigos y sus vecinos, y ante los ojos del Señor. A Ruth se le recordará como una esposa dedicada y como una presencia amable y bondadosa en nuestra compañía. A Alexander se le recordará como un hombre conflictivo, a menudo alcohólico, que causó vejaciones y se entregó al pecado, pero que se redimió en el último momento cuando se aventuró en las llamas en un esfuerzo inútil por salvar a su cuñada. Su cuñada. La hermana de Ruth. Rezamos por su aceptación a la derecha de Dios. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Seguro que está embrujado este. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. Vale, aquí hemos terminado. Fear not. You'll bugger off soon. They both will. ¿Esta la ha leído? ¿La de aquí? Carta de enojo de Alexander. Sé que fuiste tú. Sé que has estado esparciendo todos esos rumores. Sé que le dijiste a Ruth que rompí mi promesa. ¿Qué demonios te pasa? Has manchado mi reputación, mi vida, mi futuro. Me apuñalaste a tu propio hermano, por la espalda, tu propia sangre. ¿Sabes lo que dirían nuestros padres si lo supieran? Te repudiarían como la rata pestosa que eres. No mereces llevar el apellido Watson. A la cuneta contigo, perro. Dedicaré mi vida a hacer de la tuya un infierno. Y cuando muera te perseguiré. Madre mía. Joder. Esta no la he leído tampoco, creo. Señora Walcott. Escribo para recordarte amablemente la factura pendiente de la reparación de tus botas. La morosidad no beneficia a nadie, debes saberlo. Y no es la primera vez que me dejas colgado. Tal vez serías tan amable de saldar tus cuentas una mañana antes de abrir tu botella. A pesar de tus palabras, a veces sigo siendo tu amigo, Caleb Watson. Madre mía, este suelta todo lo que piensa, ¿eh? You done enough sniffing? Tired of the smell of your own ass? Dijiste que no tenías secretos. You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. ¿Por qué tienes huesos? There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. Encontré una carta de amor. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. O sea que lo hacía solo para joder a su hermano. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. ¿No? Eso es lo que me ha dado a entender. O sea que se estaba intentando camelar a su cuñada. He encontrado una nota fúnebre para joder a su It was hermano. terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. A tu esposa Mind if I no. ask where they're buried? La esposa es la del otro. Shite on me shite bag brother. Está mal dicho And eso, ¿no? shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre. I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not.
You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. This is wrong. It's Whatever wrong, happened, wrong, it happened at God's Acre. Vale. Encuentra God's Acre. Ya tenemos que irnos de aquí. Pero antes de eso vamos a terminar de hablar con los colonos, ¿no? No hemos hablado con todos. Esta es la tabernera, ¿no? Quítese de en medio, señora, por favor. Está molestando. The governor's speech was so inspiring, as always. Vale, con estas no podemos hablar. He was so rudely interrupted. A shame indeed. Con esta sí. Ah, the famed and famous Banisher, the one and only Red McWraith. Have we met? I was at the meeting house. You've got guts. I like that. Thank you very much. Politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? ¿Llevas mucho tiempo comerciando? Have you been trading in New Eden long? Forever and a day, your Highlander Highness. I belong to this land, body and soul, and can no longer tell where I end and it begins. Really? Of course not. Don't be so gullible. Life makes more sense to the cynic. Sense of humour won't go amiss, neither. Folk here are too grim to notice how charming and funny I am. 8 years, if you must know. Of the third settlement, I was one of the first to arrive. And look how far we've come since. Se cuenta por aquí. What can you tell me about the community here? Like whom? Esta es la que hablaba la nota del zapatero, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? Yo ya me estoy haciendo un lío ya. Por lo del alpiste, gente. Es que parece que va un poquito toqueita, ¿no? Acerca del gobernador. I bet you tell me what you know of Governor Haskell. That kind man. He's been so good to me. He's all vapour and bounce. Lammy. Haskell. Any thoughts about him? Him? He's so deep in his father's shadow you'd barely know he were there. ¿Y tú? And how are you? I'm doing my best to bring a little joy to the world. What with all the gloom. And how's that going for you? Badly. Vale, a ver qué vendes. May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my wares. Vale, esta sí que vende cositas. Anda. Vale, un escondite de las dos rocas. Mapa encontrado en un campamento minero. ¿Tengo para todo? Sí. 1800, sí, hay para todo. Sí. Esto. Lágrima de Orfeo. Estrella de la suerte. Yo lo compro todo. Me gusta tenerlo todo. Piedra de Carrica. Parece buena esta. Vale, me sobra pasta y todo, o sea que... Till we meet again. You mind your good self, do you hear? Esta habrá que hacer alguna misión para que el cofre ese lo podamos abrir o algo. Hablar con este señor. Good day to you, sir. Likewise. Red McWraith. You? Perry Cottle, I'm the baker. El panadero. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. Find no ghosts here, sir, nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cottle. How's that working out so far?
Así que eres panadero, ¿eh? A man can do any number of things with his life. What drew you to baking? Oh, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. That's also how old I was when my parents died. I needed work. The baker needed a boy. He was a hard man. His wife was a pure-hearted woman. Taught me well. 'Tis hard work, but I love it. I love it dear. What brought you to New Eden? Were they short a baker? Elsewhere, folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is near in position to a minister. ¿Qué se cuenta por aquí? What's the word around here? Ah, it's gossip you want. So be it. Recently, as I made my way to the mill, I saw Ishmael Law sneak into Phoebe Walcott's barn, his arms laden. Now, I don't know what he carried, but since then, he has seemed skittish. Los arados. How's life in the Harrows? Does it taste sweet now? Or does it taste bitter yet? Life in the Harrows, sir, tastes like hard work. And so it bloody should. El gobernador. What can you tell me about the governor? Pious man of great eloquence. He likes a sour loaf, fresh from the oven, so warm the butter melts right through. I trust him completely. He's devoted, he serves his congregation, diligent and mindful, just like me. ¿Y su hijo? What can you tell me about Lamentation Haskell? Seems a good boy. Peculiar. Not the brightest. He's not like his father. No, not at all. I should go. God go with you. ¿Puedo entrar aquí? Biblia de Perry Cottle. Buena suerte en Boston. No olvides que creo en ti como tú crees en él. Aspen. Mateo 4:4. Carta de Aspen a Perry Cottle. Julio de 1686, mi querido Perry, te escribo esta carta para que te lleves contigo al nuevo mundo y no olvides a esta anciana. Estoy muy orgulloso de ti, ya no eres el niño que recogí de la calle, ahora eres un hombre completo y apasionado. Estoy segura de que el nuevo mundo te traerá el sentido que buscas, que serás el panadero con más talento de tu zona. Sé tan apasionada como lo eres ahora, mantén la dignidad ante la adversidad y rinde homenaje a esta hermosa vocación nuestra. No olvides que alimentar a los demás es una misión honorable y que nuestro Señor vela por ti. Visítame un día si puedes, pero sobre todo escríbeme. Te deseo mucha suerte, Aspen. Vale. Aquí tiene el horno. Horno de leña. Tomates. ¿Dónde es esto? Ah, mira aquí. Bueno, sigo sin saber dónde cojones está esa puerta que yo había abierto. Bueno, puerta no, puerta que abierto no, que estaba abierta, mejor dicho. Y había un... de esto, tío, un cofre. Que tenemos una llave. Tapado. Por aquí nos vamos. A ver...
Por aquí ya he visto esto. Vamos a ver. Aquí intenta entrar, sí, vale. Vale. Este es Sir Watson. Está como una regadera este hombre, ¿eh? ¿Esto está cerrado? No. Bueno, los aposentos... ¿De quién? Sí, sé de quién es, pero no me acuerdo el nombre. Y por cierto, tiene una de las casas más grandes que hay. ¿Cómo se llama este tío? Aquí sale en la carta. El Hugh. Bachelor. Hugh. Vale. Y Antea nos dijo a ver si podíamos abrir por detrás. Pero está todo bloqueado. ¿Veis? Vale, aquí... A ver... El rey Jacobo. Espérate, no te vayas. Mr. McGrath. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. I have seen you in the meeting house. Estos que decían que veía con Phoebe a escondidas o algo así. I would have liked to have been a banisher, to tackle with the mysteries of our world. That must be something. ¿Quieres ser un desterrador? You wanted to be a banisher? That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher. Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Te casaste, la cagaste. Está mejor sin casarse, gente. ¿Qué cuenta por ahí? Tell me about folk round here. A vast subject that requires, perhaps, a more specific question. El gobernador. Tell me about Governor Haskell. A man like me does not get to know a man like him. He is a man of faith. We all trust him. That's all I can say. Vale, su hijo. Tell me about Lamentation Haskell. Nice boy. Very secretive. I do not understand the things he says. Fortunately, he does not say them to me. Y sobre ti. How about you? How are you feeling? I've not been asked this in a long time. I am feeling a bizarre conflict between faith in the Lord and sheer unholy terror. Vale, pues ya estaría. Thank you for your help. You are welcome, sir. ¿Era este? Sí que era este, sí. Habitante fallecido. Hostia, mira, atuendo de desterrador, gente. Golpear a un enemigo otorga 2 puntos de destierro. Vale, a ver. Nosotros tenemos esta, ¿no? 29, 20, tal, no sé qué. A ver. Llega hasta 32, 46, fuerza de voluntad, 22. Esta prenda de estilo europeo, confeccionada específicamente para el arte de la caza de fantasmas, debió de pertenecer a un desterrador de otra colonia. Los hilos de pan de oro destilan la magia de la purga. Esta es la que tenemos que dar puesta, gente. Desterrador. Vale, a ver.
Podemos con esto y esto se compra. O sea, podemos ponerla al máximo si queremos. Perdemos fuerza. Podemos 20, pero bueno, son 20 puntos. Tampoco es una cosa del otro mundo. Y vitalidad prácticamente es la misma. La misma. Y resistencia... Oh, no, espérate, que estoy viendo el otro. 39, 46. Espérate. 46 y 32. No llegamos a la misma resistencia física, pero casi. Ganamos en fuerza de voluntad, la cambiamos por la fuerza. La voluntad es la de destierro. Vale. A lo mejor me la pongo. Cuando la mejore. Y hemos pillado algunas cosas nuevas también por aquí. No sé si era este. Agremador feo. No está mal. Amuleto hemos pillado, creo también. El que llevamos es muy bueno. Este también es bueno, ¿eh? Hostia, de esto ya tengo yo algo de esto, ¿eh? Lo de un 20% más bajo está medidor espiritual, ¿eh? Es que te puedes crear un montón de builds, ¿eh? Diferentes, ¿eh? Uf, está muy bien, ¿eh? Parece que es poca cosa esto, pero no, ¿eh? Juntas todas las... todos los detallitos de que... O sea, todas las habilidades que te otorga cada equipo diferente. Más aparte la evolución que tienes... Aquí también con sus habilidades respectivas y todo, la puedes cambiar a tu gusto y te puedes hacer un montón de builds, ¿eh? Es muy RPG, tío. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué pasa, Piri? ¿Por qué ladras? Ven aquí. Ven, entra. Entra. Creo... No sé si me falta alguien por hablar, tío, gente. Por aquí ya mejor no explorar porque como no tenemos... Diri, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mira, como se despereza y todo red. No me he dado cuenta de eso. Uno no lo deja nunca así parado. Llena todo de agua. Voy a hacer lo mismo. ¿Dónde estaba? Vale. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. Los dos comerciantes los hemos visto. Esto lo hemos visto. Y por aquí parece que no se puede pasar, ¿no? De momento. Vale, hay que ir aquí. Zona nueva. Esta es la zona que habíamos abierto. He dicho yo. Vamos a darnos la vuelta. Porque seguro que tendremos que venir luego. ¿A qué te vas a poner a explorar si luego tienes que ir? Vale, no sé si me he dejado a alguien o no, tío. Yo creo que habla con todo el mundo. Que se puede hablar, claro. Ay, Antea, te echaba de menos. I miss you. Thoughts on Caleb? You first, young man. Está embrujado. ¿Poseído? No. Embrujado, tal vez. Haunted. To the point of madness. Ruth and Alexander, maybe? Maybe. But something feels off.
We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. God's Acre? God's Acre. ¿Cómo lo ha dicho en inglés? God's Acre. Cemetery, ¿no? O... Bueno, no sé cómo lo ha pronunciado. No sé. Vale, será por allí. Eso es lo... Bueno, sí, aquí nos dimos la vuelta y... Bueno, voy a ver qué hay aquí arriba. Empezamos a explorar. Ah, es que ahí hasta el puente estaba subido. Pues a lo mejor hay que ir por ahí. Sí o sí. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Kate up acting so strange. Vale. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Ha hecho haciendo la suya, pero yo he oído algo del enterrador, Undertaker. Ha estado haciendo como de enterrador. Algo sé, de inglés, ¿Esto se puede romper? Bueno, estos se van a levantar tarde o temprano, Las cáscaras vacías, tío. Es que he hablado... Hablo y sube el pan. Bueno, está buen día. That corpse is taking aim. Why do I get the feeling? Cabrón. Get lost, won't you? Vale, hay que romper esto, pero de aquí no se puede. Habrá que disparar desde allí para acá. Vale, ahí hay algo que brilla. Puede ser un tótem. Pero primero tenemos aquí un colega. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué ha fallado esto? No sé qué ha hecho ahí. Estate quieto.
They never learn, do they? ¿Dónde va aquel? ¿Dónde va aquel? ¿Dónde vas tú, bacalao? Grey robbers. Yes, but what exactly were they stealing? No lo sabemos todavía. Vale, sí, es un tótem de estos nuevos. Vale, el camino de vuelta es bloqueado. Y aquí hay uno. Y el que hemos visto no es este, es otro, el granjero. Old Mill, Pasture, Dark Woods. ¿Eso es pastos? Pasto. Molino viejo, bosques oscuros. Vale, ataúdes por ahí tirados. Espérate, que no sé ni dónde estoy ahora. Pasto de los arados. Vale, pero esto me lleva a otro lado. Sí. Bueno, me lleva a la parte de arriba. Aquí es donde está el refugio. Vale. Ahí, el refugio se ve desde aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Aparte de bichos feos. ¿Queda alguien más por aquí? No lo veo. ¿Eres tú, Charles? ¿Dónde está, tío? No, ese es otro sitio. Es ese. Vaya. Deja de agacharte, cabrón. Vamos a ver. Incoming. Something's here. Hidden. Oculta. Is it just me or? I felt it too. Who's that? Yes. Aquí. Something's here. ¿Quién sería esta señora? Esto es otro camino más. A ver, mira todo el mapa que hay gente aquí. O sea, es que esto es interminable. Esto no voy a ir para arriba porque si no... Si no, nos dan aquí, vamos, las 12 de la noche nos dan aquí. Vamos a centrarnos en la misión. Vale, ¿dónde está el interrogante este, tío? ¿De cojones está esto? Ahora está para la izquierda.
Pero creo que se baja por este lado. Déjale. Uf, esto es un nido, es un azote de esos. The right words of power may force the nearby specters to show themselves. Es un nido normal. Es un nido sin fin, ¿no? Porque está todo rojo. Unveil yourself. Can I join in Más too? daño de salto. Shut in. I have another in sight. En la boquita, crack. Ya lo he fulminado, ¿eh? Did we miss a few? ¿Y dónde va? ¿Dónde vas tú? Yes. They never learn, do they? You're in its side spread. Ya por el de arriba. More fun. Yeah, este es duro, ¿eh? Este lleva a alguien con él. ¿Dónde está? ¿Este? Vale. Vale, bien. You'll get it next time. ¿Qué pasa? Te ha acabado el chollo, ¿no? ¿Eh, campeón? Me pega en la mano. Time for my soul. You got this, pal. Coño, quita, hostias. Ask for help if you need it. Acabo. Esto es sin fin, gente. Aquí podemos estar un ratito. Ah, pero este podemos venir cuando queramos porque tenemos aquí un refugio cerquita. Voy a hacerme otro. Vale. No quiero estar aquí todo el rato. Lo que hice esta mañana es parar la grabación y me tiré casi 50 minutos. Hasta nivel 11. Vale, pero voy a ver si son facilitos. A ver, más daño a enemigos con salud completa. Vale. Este es un poco chungo. Sí, porque es... Watch out! I think we've hit a nerve. Lo que pasa es que no hay... Lo bueno que de este es que no hay boss, gente. No hay bosses. Como no hay bosses, es más fácil de matar.
¡Ay, que he fallado! Coño. ¿Cuántos soy, tío? Espérate. Que no para de salir del mismo sitio. Madre mía. Vale, este tiene que ser el último, ¿no? Este no lo acierto. Es un hijo de puta, ¿eh? El alfa, el alfa. Voy a matar a este primero, tío. Vale. Es que no le puedo dar con el rifle, tío. There's a top one. Es que no puedo dispararle, tío. Hijo de puta, ¿qué es? Standing by. Se acabó. Lo voy a dejar aquí. Sí. O sea, no me lío. Nos liamos aquí, no. Hostia, ¿dónde está esto, tú? De hecho, que había aquí un esto cerca. Hasta aquí. Sí, pues este caminito. Por este de aquí. Ahí al fondo. Vale. No me interesa ahora farmear. Aquí, vamos muy bien de nivel aquí, en esta zona. No, lo tengo ahí y está cerquísima de esto. Cuando quiera puedo viajar hasta fuera de cámara y todo si quiero. O sea, no. If you need a fire to warm you up. Vale. A ver qué tenía por ahí. De que quería. No sé. ¿Cuál quería subir yo, tío? Quería subir. La de 200, ¿no? Esta, ¿no? Sí. Que puedo, ¿no? Al máximo. Vale. Voy a poner esta. Que perdemos destreza y un poquito de vitalidad, pero bueno, vamos bien. Ganamos un pelín de fuerza más. Y la recuperación espiritual es mucho mayor. El daño provocado por él es mucho mayor. O sea, sí. Ganamos. Salimos ganando, básicamente. Escopeta, esta yo creo que es la mejor de todas. Por lo menos la que más daño hace. A ver, esta. Esta puede llegar a 57 de daño. Es casi lo mismo, ¿eh? Y tiene aire persistencia. Yo esta la tengo con fuerza y vitalidad. Como tengo la vida hecha así, tío.
Y el broche, me lo has dicho... Que te comas un bicho. Bueno, no puedo mejorarlo, así que ni lo miro. La pulserita... Vale. El amuleto... Es muy bueno. A este, al máximo. Es bastante bueno. Vale. Puedo llegar hasta aquí. Este lo puedo hacer, este lo puedo hacer. Este no. Pensando, ¿eh? A ver. 23, 34... Ganamos mucha más vitalidad, perdemos un poquito más de fuerza. Ganamos destreza. 732. No está nada mal. Me gusta más que esto, la verdad. Bueno, es que un 25% es un 25%, ¿eh? Es un 20% cuando el medidor espiritual está abajo. Pero es que este ya, en cuanto le quites el primer golpe al que tenga la salud llena, le quitas un 25%. Vale. Bueno, habíamos dicho de intentar mejorar esta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver qué tal. Vale. Limos del nido. Me la acabo de gastar, ¿verdad? Bueno, los puedo comprar. Los podemos comprar luego, si queremos. Luego lo miramos. Ahora no. No es plan de ponerse ahora con eso. Nada. La espada la ha cambiado. Es la que llevo yo, tío. Ah, no, sí, te hago esta, sí. Sable y botafuego. Respuesta de marfil. Pero bueno. Vale. Nada, hay que ir para acá. Encontrar las tumbas de Ruth y Alexander. Que nos hemos ido por otro caminito. Por el que había. Y nos hemos liado. No veo nada. Vale, había que encontrar también. Habíamos visto un tótem de esos. Por aquí lo habíamos visto. Pero no podíamos acceder desde aquí, ¿no? Hay que... Ah, es esto. No puedo cogerlo de aquí. Hay que dar la vuelta, espérate. A ver si puedo. Puedo, ¿no? Ruth Watson. There's another grave beneath it. ¿Dónde pone Ruth Watson? ¿Dónde está? ¿Por aquí abajo? Coño. Talking all the fun.
Rápido. If undertakers Rapidito. did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Vaya chapuza, ¿no? Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little Conejillo. training. Here did lie Alexander. Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Los huesos que encontramos tienen que ser Decoys may de, show us the way. de aquí, Follow the seguro. path. Don't get too close. I'll try. Encuentra las balizas. Lo que no hemos encontrado es el tesoro maldito. Hemos This encontrado way. More of them. dos tótems, pero todavía no hemos encontrado el tesoro. That's what I was talking about when I said don't get too close. Que no te acerques, coño. Encuentra un camino entre las balizas. Vale, esta es la parte de arriba donde estábamos. Vale, parece que salen en todos lados. Buenos días, caballero. Madre mía. Tanto hueso, tú. Y hay otro. Hola, señor Alfa. Buenos días. Vale, debe ser por ahí. Ahí están las balizas. Vale, voy a ver qué hay aquí. Demonology. I should have known. Vale, digo, estoy viendo brillar algo. Vale. Ah, vale, que la cuerda está hecha. Hay por aquí un tótem. No, un de esto. Un acaparador de almas de esos. Pero no lo veo. Vale, pero no sé si bajas por aquí o seguir por aquí. O a lo mejor era por aquí. Porque como aquí está la baliza, aquí arriba.
Claro, no hay salida aquí, ¿no? No, no había salida aquí, gente. Esta era una baliza engañosa, ¿eh? Me habéis timado. Ah, es por ahí por donde estábamos. Aquí estás, cabrón. Estaba escuchando todo el rato. Vámonos. Vale, por ahí abajo puedo pasar. Cosechador desolado. He's persistent. I'll grant him that. Vale, este... It's about to strike. Ahora tenemos que dar nosotros. ¿Y la musiquita se ha ido? Get lost, won't you? Never mind. Do this myself. See we shite, aren't you? Time to leave the shine. It's stronger now. Brace yourself. Esperando que cambie. Ahora. Larsen left. I hate those things. Un vigor morphis y crecimiento del azote. Hostia. Cuidado, ¿eh? La área de efecto estallido aumenta un 70%. No está mal este, ¿eh? Buah. Daño manifestación un 68, ¿sabes? Aye, thank you. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. I sense a fragment of the past. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. ¿Un eco es esto? Pergamino. Lo tenemos. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Necesitamos encontrar un pergamino, gente. Something's nearby. Where is it? Aquí estás, amiguete. Un pergamino envejecido, manchado y descolorido con las instrucciones anotadas para el encantamiento del palingenesis menor, un poderoso ritual de resurrección. Hostia, ese es el que queríamos hacer para Antea. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Es ese. Yes, that ritual. Ese mismo. I love doing that. Una carta. El segundo asentamiento de Nuevo Edén.
El segundo intento de asentamiento en el Valle de Nuevo Edén llegó a las colonias durante el verano del 72 y fue financiado en gran parte por la adinerada familia Blight de Boston. El objetivo principal de estos nuevos exploradores era extraer los minerales que habían encontrado los primeros colonos 35 años antes. Fue durante este segundo intento cuando se erigieron las primeras construcciones más prominentes. Por Jericó se construyó para proteger la mina y a los mineros en las colinas. También se construyó un gran muelle en Nuevo Edén para recibir barcos más grandes destinados a transportar cobre y bienes a puertos lejanos. Todas estas construcciones fueron financiadas por Benjamin Blight, quien además ordenó construir una casa de lujo cerca de Fuerte Jericó. De hecho, era casi una mansión que, a pesar de estar abandonada, aún puede verse cerca de Fuerte Jericó. Pero para complacer a su amada esposa, Ethel. Bueno, toda la historia la sabemos porque hemos estado allí. Por cierto, la misión es una de las mejores del juego. Durante unos pocos años todo parecía ir bien para los pobladores y la colonia era próspera, pero otra vez llegó el desastre, una epidemia mortal. Lo que pasa es que cuando tú estás leyendo esto, depende si has hecho primero Fuerte Jericó o los Arados. Como nosotros hemos hecho ya Fuerte Jericó, ya sabemos de qué va el tema. Si lo hubiésemos hecho, si no lo hubiésemos hecho todavía, pues no tendríamos ni puta idea de qué está hablando. Arrasó con la segunda ola de colonos en pocos meses. La epidemia mortal. Vale. Según mi investigación, un ermitaño llamado Fear God Waterbury vivía en los bosques y aparentemente intentó advertirles a los colonos sobre la mala influencia del pantano, pero no lo escucharon. Para el 77, el segundo intento de asentamiento había fracasado. Durante unos años el valle volvió a pertenecerles a los cuervos y lobos, excepto por algunos cazadores que se quedaron en los bosques. El pobre Fear God Waterbury, que sobrevivió solo algunos años más, y algunos granjeros aislados que vivían dispersos cerca del mar. Contrario a lo que pensaba el difunto ermitaño, dudo que la enfermedad que azota regularmente el Valle de Nuevo Edén sea de naturaleza maldita o malevolente, pero de algo sí estoy segura. Este valle es, de algún modo, el foco local de epidemias y no es coincidencia que las tribus y nativos lo hayan evitado durante tanto tiempo. Para instalar un asentamiento seguro y duradero en Nuevo Edén, la gente debería drenar este pantano y sigue creciendo y cuidarse mucho de las infecciones. Que sigue creciendo y cuidarse mucho de las infecciones. Vale. Débora Comenius. Esto lo escribió la famosa Débora, maestra de Nuevo Edén, noviembre de 1687. La famosa Débora, gente. Vale. Y se supone que esto es un eco, ¿no? I raise for now the veil of shadows. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. ¿Son los huesos de su cuñada? Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Pues eso está así, tío. Se ha equivocado de fantasma. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Vale, estoy perdido. ¿Cómo que de su esposa? Any combination of them in there. Let's go find out which. Es que ya lo he dicho 2 veces. Yo me estoy confundiendo con la historia. ¿Es su esposa o la de Alexander? Es que yo ahí voy un poco perdido, ¿eh? ¿No se supone que Ruth era la esposa? La cuñada. ¿O qué cojones, tío? Espérate, porque me he perdido aquí un poco en la historia, gente. Un segundito.
El zapatero Kelly Watson intentó poseer a la mujer que amaba. ¿A la que amaba? Pero no es su esposa. Solo para acabar poseído por el hermano al que odiaba, claro. Inquieto por extraño. Creo que hay una errata, tío. Es que ya la ha saltado 2 veces eso de su esposa. No. Su cuñada, no su esposa. Se llama, lo hemos leído, coño. Ah, ¿no? Espérate, no. Está aquí bien puesto, sí. Alexander Watson murió intentando salvar a su cuñada Ruth de una casa en llamas. Pero entonces... Bueno, entonces la carta... Vamos a ver, que me aclare yo. Vale, entonces al final Ruth estaba con él y se casó con él. Bueno, terminó con él, quiero decir. Después de enterar de todo, dice Joaquín. Buena, Joaquín. Vale. Se supone... Vale, que en un principio era su cuñada, se supone. Luego al final le dijo que este era un putero. Y entonces al final se fue con él. Y luego no sé por qué lo de la casa, no sé al final por qué pasó tal. Murieron ahí. Un poco complicado. Sí, un poco complicado porque me está liando. Me está liando un poquito la historia ahí. Entre los 2 hermanos y la Ruth. Macho. Vale, tenemos que volver. A ver si tenemos suerte, tío, nos peleamos de aquí a allí. Aunque podría haber ido para atrás, coger el refugio, no sé si me pilla más cerca el refugio. Yo creo que no, ¿no? ¿Y esto? Aquí. Oigo algo. ¿O es eso? Aquí no sé si he bajado antes. Lo que soy son esos. Esos que van por ahí flotando. O es un cofre, tío. No, lo que se oye parece un tótem. ¿Verdad? El que me falta, tal vez. Por ahí hemos venido, ¿no? Es un camino de vuelta, creo. De ida solo, quiero decir. Vamos a ver. Me quiero ir a cenar ahora mismo. ¿Escucháis? No son estos, no los que hacen ruido, ¿no? Estos no se pueden matar. Son estos. Ahí arriba no está. Ahí. Punto de interés. Otra zona más aquí para investigar.
¿El que me falta? Mira, el que me falta, gente. Pero no hemos encontrado el tesoro. Los tenemos los 3. Supongo que sea a lo mejor el interrogante este que por ahí. Míralo. Ahí está. Pues de puta madre. Vamos a hacerlo. Vale. Supongo que sea dando la vuelta por ahí, rodeando. Digo yo. Epa. Something's concealed. Espérate, porque eso está muy lejos. Es esto. Pues bien, lo hemos cogido justito, tío. Tenemos justo los 3, tío. O sea, hemos encontrado justo el tesoro cuando hemos encontrado el tercero, tío. Es que da el pelo, You are sent back. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un amuleto protector. Daño infligido por delante aumenta en el 60% contra los enemigos de salud llena, tal, no sé qué. Tal. Basura, gente. Basurilla. No me mola. Hop. Vamos por culo. ¿Alguien ha podido huir alguna vez de algún fantasma de estos? O no se puede, tío. O es imposible. Imposible, tío. Es imposible. No se puede. Sí, sí. Lo he conseguido. ¿No? No, no lo he conseguido. Te siguen hasta la saciedad los cabrones estas. Pues me hacen volver porque hay cositas ahí. ¡Ay, mierda! He apuntado automático ahí. Bueno, venga. Ahí de vuelta. Ahora, si te sale un fantasma, tienes que luchar. Obligado. Porque cuando te sale no puedes saltar, ni escalar, ni nada. Ni trepar, no hacer nada. No puedes hacer nada. Te tienes que quedar en la zona. No, 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 no. Cagué, ¿no? He cagado, ¿verdad? Bien cagado, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí, porque estoy dando toda la puta vuelta entera. He cagado que flipas, tío. ¿Por dónde era el camino? Acabo de cagar un montón ahí. En cuanto me he tirado he dicho, no, mierda. Pues es por aquí. That ritual, no. Es que era por aquí. I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it.
Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind. Hay aquí un trocadero de esto. Ahí hemos estado ya, ¿no? Hemos mirado aquí ya, ¿no? Yo diría que sí. No recuerdo bien, pero creo que sí. Recuerdo uno, no sé si era ese. Hala, hasta luego, Antea. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver qué pasa. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Ven aquí, campeón. Danos que hablar. Sé que no eres Caleb. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Entonces este es Alexander. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Ahora empieza a cobrar sentido todo. ¿Cómo ha ocurrido? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because, of course it did. ¿Compartís el cuerpo de Caleb? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? Eran Something gemelos. else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Este se ha quedado muy mal. ¿Caleb se merece esto? Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere, watching me ruin his name. He can hear me now, destroying his reputation, as I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. Oh, nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. Sobre tu muerte. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. ¿Dónde estaba Caleb? And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. ¿Por qué mantener a Ruth aquí? You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves us all to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. ¿Pero qué es el deseo de Ruth? I understand your anger. More so your desire. Ruth, did you consider what she wanted? Caleb's... Esa Jen Morad, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué estabais con el Baldur's Gate 3? Esa Cris, guapa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos los que vais entrando de parte de Jen. Grande Jen.
Gente, pasad por el canal de Jen Moraz. Un vistacito que no tiene desperdicio. Canalazo, el de Jen Moraz. Y bueno, y una chica bastante dicharachera y buena persona y muy maja. A ver, vamos a hacerle a esta señorita un shout-out. ¿Puedo? A ver. Aquí. Es que lo de recomendar el canal así rápido no me sale a mí. No sé, habrá que hacerlo por bot. Andábamos con el modo honor del Baldur's. Es verdad que si empezaste el modo honor. Yo tengo malos recuerdos del modo honor. Tengo malos recuerdos. Malos recuerdos. Después de 150 horas, justo antes del final, ¡pum! La palmo contra Oran. Y la dejé a 8 de vida, o 9, no sé cuándo. Me sentó como una patada en el culo, pero o sea, me quedé traspuesto. O sea, es que era terminar el combate y ya enfrentarme al final. Madre mía. Mira, ahí estaba Chris de testigo. Es que fue fatal aquello. Y se te queda el cuerpo. Bueno, he conseguido salir del. Porque claro, luego empecé. Bueno, luego seguí jugando y como aunque baje la dificultad, sigue el guardado único. Pues al final perdí. No lo perdí, bueno, pero que estaba en el combate final. Y como iba para adelante, digo, que salga lo que salga. Pues al final llegué a tal punto que era imposible pasármelo. Al final conseguí ponerlo en el modo esta historia. Y metiéndole un par de pergaminos que hacían mucho daño y no sé qué, lo pude matar al cerebro. Y bueno, y he grabado el final del juego. Lo tengo grabado, que no lo tengo subido al canal YouTube. Y tengo que grabar el epílogo. A lo mejor lo haré en directo. Es que no he visto todavía el epílogo. Por eso quería conservar la partida. Bueno, aunque puedo hacer el epílogo con la otra partida que tenía. Con la primera. Lo tengo grabado. Pero bueno, que fue unos putados. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el gusanillo ese del modo honor? Yo al principio me costaba bastante. O sea, iba muy giñado todo el rato. O sea, iba con miedo todo el rato. Pero bueno, luego ya cuando vas pasando zonas y zonas, al final te acostumbras y tal, pero incluso te confías muchas veces. Pero bueno, le vas pidiendo el tranquillo. Siempre lo bueno, el consejo que te puedo dar para el modo honor es que siempre tengas a alguien que pueda huir, ponerse en modo invisible o que pueda huir o lo que sea del combate. Por si te los matan a todos para poder resucitarlos. Y con el truco que pillé de Mustio, que le robaba el dinero y todo. No sabía que se le podía robar a Mustio. Sí, lo de la Nirune fue. A partir de ahí, fue todo va para abajo. No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Donde murió Ruth, la casa quemada. Es que claro, la Nirunle, si le hubiese pegado con la Nirunle con Karlak, a Oran, le hubiese hecho el efecto este de quitarle varios golpes a la vez, porque había que quitarle 12 o no sé cuántos eran. De modo honor me da más miedo los bugs y los dados. Sí, porque cuando te salga algo mal. A ver, yo con los dados. Sí, con los dados también se pasa un poco mal, la verdad. Porque si falla, ya sabes. 12 imparables, eso. Porque si fallan los dados, ya sabes lo que toca. Como no tengas inspiración de esa. Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. Así me pasó también. Bueno,
Perdí, por ejemplo, a Leithel, que se me fue del grupo sin querer, no me di cuenta, y se me fue con los Git Yankees y murió. Y la perdí. No me di cuenta que se había ido del grupo. Y como no puede volver para atrás. Otra cosa, Halsing tampoco lo puede salvar. Cuando se va al otro mundo ese. No pude salvarlo. Porque tampoco sabía, era la primera vez que lo hacía y no pude salvar. Casi la palmo. Casi me lío con Minzara. Bueno, me medio alié con ella y luego la engañé. Y luego cuando estaba en la arboleda venían todos a por mí. Bueno, venían todos a por la arboleda, pero al final me puse de parte de la arboleda. Un show fue aquello. Ahí tuve que huir, tal, que me reventan por todos lados. Creando una estrategia ahí. Veo que fue un combate súper largo eso. Fue la hostia. What's your take on the governor? Fue de lo más jodido que de todo el modo, ¿no? Esa batalla. Is far too high. To win his favor, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Es que, por ejemplo, me confié mucho al final del juego. Porque, o sea, ¿cómo se llamaba este? El Gortas. Claro, digo, me queda Gortas y Oran y el final. Voy a por Gortas y le metí una paliza. O sea, en un turno, gente, me lo hice. En un turno. Y dije, bueno, pues ahora también me la cepillo. Cuando llego ahí me encuentro con todos los imparables y la maldición esa que te tira, que te va matando a uno. What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Mira que tuve la oportunidad de irme y conseguí escabullirme con un personaje, resucitar a 2. Y luego me confié y dije, voy a ver si puedo. Nada, tendría que haberme ido, haber cambiado de personaje, haber cambiado de estrategia. Y nada, me confié demasiado. ¿El dónde vale ese? Madre mía, ¿el dónde va? Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. De momento, Baldur's Gate 3, juegazo, de mis juegos preferidos ya. Pero bueno, a ver. Un descanso, pero vamos. Hasta, yo qué sé, hasta que no pasen ahora todos los títulos estos que van a ir llegando ahora de estreno, no lo volveré a tocar. Seguramente lo intento otra vez de modo, ¿no? A ver si lo consigo. A ver, estuve a nada, gente, mi segunda partida en modo honor y casi lo consigo. Yo creo que llevando cuidadito lo podremos hacer. Vale, ahora hay que ir a la casa incendiada. Entonces vamos a ver la nota esta. A ver si me queda claro lo de la mujer y todo el rollo. Ruth. Claro. Aquí es cuando le dijo que Alexander era infiel, tal, no sé qué. Sigo sin entenderlo, gente. Se supone... Es que aquí... Se supone que Caleb no estaba casado con Ruth. Esto fue antes. Seguramente le destrozó la vida a Alexander. ¿No? Y ya se casó con ella. O eso me da a mí a entender. Es que no, sigo sin pillarlo bien la historia de este trío, macho. De los gemelos y la Ruth esta, tú.
Ruth and Alexander are having an Tienen una aventura. affair Ruth y Alexander in tienen una her aventura en el husband's cuerpo de su body. esposo. No voy a jugar. Es que esto I'm not puede- judge. con el ritual que han No, hecho. you want to. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Vaya movida. Claro, están Alexander y Ruth dentro del cuerpo de Caleb. All is well. Vaya movida esto, tío. Hola Gonzalo, ¿cuántos directos llevas de Banishers? Lo pone ahí. El 20. Este es el 20. Llevo 60 horas, un poco más, no sé. Aproximadamente. La casa quemada es esa de arriba, ¿no? Vamos por aquí. Esta es la casa quemada. House that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Vale, me marca. Encuentro una manera de entrar en la casa, pero me marca por ahí. Habrá que entrar por bajo, por el sótano o algo. Porque por aquí no podemos entrar. Por arriba tampoco. Wards, think you can fend for yourself? ¿Tú dirías que va para Game of the Year este juego? No, que va. No. Puede ir... A ver, puede ir a nominado. A algún tipo de premio. Pero para juego del año no. Ah, por aquí podemos pasar. Destroy those ghost wards if you want me back. Sí, pero si no podemos, no nos dejan, ¿no? I can't help you. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. A solo uno. Fancy knocking it down? ¿Cuál crees que será Gotio? Joder, estamos a principio de año, es imposible saberlo ahora. A ver, el Final Fantasy... Los análisis lo están poniendo, pero vamos, por las nubes, ¿eh? Dicen que es de los mejores Final Fantasy que han sacado en todos los últimos años, gente. Este sí que me deja derribarlo, ¿ves? I can manifest now. Vale. Luego viene Dragons 2+2. Let me clear a path for you. Y bueno, este año, aparte de este... Ya no sé ni lo que he jugado, gente. ¿Qué juegos hemos jugado este año? No sé ni los juegos que hemos jugado ya, tío. Una memoria de pez. Aparte del Banishers. Yo estuve jugando al Baldur's Gate. Ah, ¿no? Sí, de juego bueno. Aparte de los juegos estos que han salido de Power, Enshrouded, no sé qué. Los juegos de supervivencia, quitando el juego de supervivencia, el Yakuza. Que también dicen que está muy guapo. El nuevo. Y poco más, ¿no? Poco más, sí. No ha salido. El Avatar no salió a final de año. No salió en enero, ¿no? Yo le pongo a Banishers un 9. A ver, a mí me está encantando, lo estoy disfrutando cada hora que juego la estoy disfrutando. Parece cojonudo el juego, tío. Sí que tiene algunas carencias. Por ejemplo, me hubiese gustado que hubiesen implementado un poquito mejor la iluminación en el personaje y tal. Porque en muchos sitios no hay apenas iluminación. ¿Veis? Por ejemplo, pasa del sol a la sombra, no tiene una iluminación muy pobre. Y cuando está en los interiores de las casas y todo eso, la iluminación es muy mala. Pero bueno, a ver, pero el nivel de detalle que tiene es enfermizo. O sea, el nivel de detalle
Por ejemplo, esto aquí que se ven las raíces del derrumbamiento, tal, no sé qué. Las casas, todo el nivel de detalle que tiene de todos los objetos y cositas. Y todo está puesto al milímetro también para la historia del juego. No, todas las casas no son iguales, todos los sitios no son iguales. Todo está puesto a adrede. Narrativamente es un 10. O sea, tiene una historia muy guapa, unas secundarias muy chulas. El combate le falta, sí que es muy satisfactorio, pero llega un momento en el que se hace demasiado fácil. Si vas a un buen nivel, yo lo estoy jugando en la máxima dificultad y ya me está pareciendo fácil el juego. Si te quieres, porque como te puedes crear tantas builds diferentes, tiene un sistema de habilidades muy bueno para crearte ahí tu propia build. Y la verdad que eso está guapo. Es muy completo el juego. La musiquita también me encanta. El juego me encanta mucho, la verdad. Ay, no puedo. Tengo que romper eso. Espera desde aquí. ¿Puedo subir también? Era para subir por allí, ¿no? Tengo que darle a qué. ¿Esa es la que me molestaba? No sé cuál me molestaba, gente. Sí, pero vamos, que dentro de lo jugable, el juego es juegazo, tío. Y encima me da mucha rabia que que no le hayan dado nada de publicidad a este juego, tío. Pero, a ver, Don't Not, sabéis que no hace mucha publicidad, pero es que las mismas... Claro, son todos unos pagados, tío. O sea, las revistas de videojuegos, tío. Es que ni en Steam, gente. O sea, en Steam, tú entras a Steam, sabes que ese es un buen juego, pero es que no sale ni en cartelera, así, cuando lo ponen arriba. Salió el otro día el Nightingale ese, en cartelera, ahí arriba del todo, cuando entras a Steam. Nightingale, no sé qué, no sé cuánto. Es una mierda de juego. Una porquería de juego, gente. La gente tenía muchas esperanzas en él, pero es una puta mierda. Ha salido muy mal. Está en Early Access, pero es que ha salido fatal. Ha salido muy mal ese juego, gente. Ah, no puedo empujarlo más. ¿Puedo subir aquí? No, no me deja. Aquí tampoco. Vale, si se puede hacer esto es porque puedo subir por algún lado. Es AA, claro, es un AA. No es un AAA. Pero te digo. Ah, por aquí, vale. El presupuesto no es de AAA. Este juego yo creo que es tan bueno que la gente sacará algún mods o algo de eso para mejorarlo más todavía gráficamente y todo. Seguro. Lo que pasa es que también lo tiene muy poca gente, ¿eh? O sea, en Steam hay pocas... O sea, muy buenas valoraciones. Tiene un 87, 88. Pero tiene cerca de 1000 reviews de esas. Caleb y yo hemos tenido otra discusión esta mañana. He salido a pasear y le he pillado sollozando en el jardín cuando volví. Se ha disculpado, pero eso también me ha molestado. Es amable y romántico y escucha bien, que es por lo que me casé con él. Pero a veces me siento incómoda. Él es mi marido y yo soy su mujer. Una mujer a la que amar y no un icono al que adorar. ¿Vale? Aquí nos cuenta algo de Ruth y Caleb. A ver si puedo romper esto de aquí. ¿Dónde está el paso ese, tío? Está aquí el paso ese, ¿no? Pero es que no lo veo de aquí. A ver, puedo pasar por ahí abajo, ¿no?
Time must be nearby. Total, que esto era para volver. Libro de las aves incompleto. Un hermoso compendio ilustrado casero de las aves de Nuevo Edén, completo con plumas encontradas a juego con los dibujos. ¿Completo? No del todo. Faltan plumas en 2 páginas. El cuervo quebrantahuesos y la gaviota argentea. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Aquí está. El corazón de Ruth Watson. Corazón humano podrido que alguna vez pertenecía a Ruth Watson. Vale. Es el título de la misión. Un corazón magullado. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Vale, ya estaría. You! What do you have there? Stop right there, you rank ramp! Ahora habla Alexander. Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Hola, Kaira, muy buena. ¿Vas a intentar hacerlo al 100%? Pues son muchos. A ver, yo lo estoy intentando hacer al 100%. Habrán cosas que no pueda terminar, pero... Como los acaparadores esos de almas y todo eso. Pero voy bastante bien. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine. And you have not the right. You hear? You've not the right. Vale. Haz que Ruth Watson se manifieste, vale. Her heart! Give it back! Calla. He come foolish is hook. No more does he silence me. We may speak. ¿Dónde está? Ah, bueno. Pero bueno, se supone que está aquí dentro de su cuerpo. Help me. Vale, vale. Please. Vale. A ver, acerca de la carta de Caleb. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? Claro, esa es la carta que cambió. Tore me in two. Claro. Sí. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Claro, no estaba casada con Alexander. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. ¿Cómo te trataba Caleb? Claro, la carta que leímos era cuando seguramente estaba ennoviada con Alexander. Entonces Caleb le escribió esa carta diciendo que era un mujeriego, que no sé qué, no sé cuánto, y que se iba de putillas. Y entonces al final terminó con Caleb y se casó con Caleb. How did Caleb treat you? Vaya culebrón. With adoration. I was an idol, worshipped yet unloved. Pasa que la tenía como un trofeo. Porque según dijo, smiling down
unmoving En from otra a carta pedestal with nothing to say. Now lo I'm sold hizo por into a venganza de su festering hermano. sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Hostia, ¿y esto cómo lo vamos a hacer, gente? Porque este es el primer caso en el que están los fantasmas dentro del cuerpo del... Esto es un poco raro. Ah, pues ahí que tenemos condenar y luego, si es el espíritu, es desterrar o ascender. No sé cómo vamos a hacer esto. ¿Quién enseñó a Caleb el ritual? Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. ¿Lammy? Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Es hora de la resolución. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. Vale, pero ¿cómo hacemos esto? We can stay. Claro, es que hasta el propio rey, o sea, está tomando la decisión hasta por nosotros ya. Está diciendo que quiere. Bueno, es lo que queremos todos, ¿no? Que Ruth ascienda. ¿Qué culpa tiene ella? Caleb lied and stole your love, but when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Los dos hermanos se tienen que ir a la mierda. Vale, es que esto es raro, ¿no? Dar ascensión a Alexander. ¿Desterrar a Alexander? ¿O condenar a Caleb? ¿Y cómo sería la forma correcta de hacer esto? Si destierro a Alexander... La mujer se queda, o sea, Ruth se queda, se sigue quedando dentro, ¿no? De Caleb. Y si condeno a Caleb... se muere y saldrían los dos... los dos espíritus, el de Alexander y el de Ruth. Hostia, esto es un poco raro, ¿no? No entiendo muy bien si hay diferencia entre ascender o desterrar. Al final y al cabo las largas igual. No, pero es que depende. El juego tiene 5 finales distintos. Tú puedes condenando al vivo. Si lo haces con todos o casi todos, supuestamente puedes hacer el ritual de resurrección para tu mujer. Cuando encontremos el cuerpo, porque necesitamos el cuerpo, que el cuerpo se quedó en el principio del juego en la iglesia de Nuevo Edén. Pero... y luego... ascender o desterrar es solo para el espíritu. ¿Vale? Si lo asciendes es como que lo mandas lo liberas y lo mandas como al cielo. Y si lo destierras, que ya hemos investigado sobre esto aquí en el mismo juego, es como que lo mandas al infierno, ¿no? O al inframundo. ¿Vale? Pero esto es una movida, esto de aquí.
Porque esto es la primera vez que pasa, porque están los tres en un cuerpo. Vale, normalmente tienes el espíritu y el vivo. Espérate. Tienes el espíritu y el vivo. Entonces tú coges y dices, condeno al vivo. Destierro asciendo al espíritu. Pero aquí, ¿qué pasa? Que están los tres dentro, en el vivo. Entonces, eso es lo que no sé cómo. Yo quiero ascender a Ruth, quiero liberar a Ruth, pero no sé cómo hacerlo ahora. Es el problema. No sé cómo sería el problema, no sé cómo hacerlo. Y no puedo guardar, vale. Es que no sé cuál es la manera correcta. A ver, espérate. Vamos a echar un vistazo aquí. Podemos echar un vistazo a esto. Porque ya tenemos todo. Vale, vamos a ver. Inquietos por el extraño comportamiento de Caleb, Watson, Red y Antea registraron su taller en busca de indicios de una presencia. Red volvió a confrontar a Caleb tras descubrir que estaba poseído por dos fantasmas, Ruth y Alexander. Su mujer y su hermano atrapados en el mismo cuerpo. Todos ellos son consecuencias del intento de Caleb de traer de vuelta a su esposa muerta. Ah, porque el ritual lo hizo él. Y luego, claro, lo que pasa es que Alexander se metió dentro de él también. Con Ruth. Es una movida esto, ¿eh? Es una puta movida, tío. El zapatero Caleb Watson intentó poseer a la mujer que amaba solo para acabar poseído por el hermano al que odiaba. Y Alexander, el fantasma de Alexander Watson, ha hecho reír a Ruth dentro del cuerpo de Caleb. Yo, dentro, claro, es que este es el problema. Claro, es que tengo miedo de desterrarlo, porque si lo destierro... Vale, Alexander se va a la mierda. Pero Ruth seguiría dentro del cuerpo de Caleb. O a lo mejor se libera. De esa manera. Pero es que como lo han hecho por el medio del ritual, por eso no sé yo. Yo creo que tendríamos que matar a Caleb. Pero también la misma Ruth ha dicho que no se merece esto. No, dijo Red que pase o que pase ella asciende. Ah, que pase lo que pase, ella va a ascender. Es que eso es lo que no me ha quedado claro, no lo escucha bien. Eso es lo que he dicho yo antes, digo, si el mismo Red quiere que ascienda, y yo también. Ah, vale. Entonces, pase lo que pase, ella va a ascender, ¿no? Igualmente. Pues entonces desterramos a Alexander. Porque creo que ha sido más hijo de puta Alexander que Caleb, ¿no? No sé, tío. Desterramos. A ver qué pasa. Alexander, yours is no romantic fable. Sí, porque es el más cabrón. Los tiene aquí a todos secuestrados. Pero eso es un secuestrador. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. You have no shell, no ties, no purpose. Claro, y ahora queda Caleb. Ahora es Caleb. Ahora es él. Y supuestamente él no se ha visto el fantasma de Ruth, pero habrá ascendido. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though.
If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy. Recordar que después de cada caso de presencia tienes como una misión secundaria, ¿vale? Entonces este nos dará una misión secundaria más adelante, ¿vale? Y lo guapo de este juego es que según lo que hayas hecho, claro, porque si matas al vivo o destierras al fantasma, pues tendrás una misión distinta a la otra. Tú también lo desterraste. Bien. Vale, pues ahora solo quedaría informar al gobernador. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo entra yo aquí, tío? Entra por bajo, ¿no? Alexander loved Ruth like a man loves his hat. Love a woman like a thing, and you do not love her at all. Ruth deserved better, in life and in death. That was something. Don't take it to heart. Pero no sé por qué te queda un caso atrás sin encontrar. Sí, no lo sé, no lo entiendo. Our choices are my business, and their consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't a ver, win the war. tú que también ¿no te has terminado entero? And we don't want to pay the price of trying. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about. Claro, lo de Lammy Haskell sabe más de lo que ha dicho. Vale, porque aquí, claro, a ver, esta parte de aquí, ¿tú has conseguido llegar aquí? Aquí es donde encuentras a Kate cuando vas a buscarla por el camino de Boston. Luego aquí esto está en una parte baja, hay un puente aquí y está en la parte baja y no puedo acceder. Esto llega hasta aquí, que hay una hiedra, pero está por el otro lado, o sea que es camino de vuelta, se tiene que hacer por aquí. Y no sé cómo bajar aquí. Yo creo que lo que me falta mejor está aquí. Y no sé qué presencia me falta, o sea, no sé qué caso de presencia me falta, porque no lo encuentro. Vale, porque esto lo estamos empezando ahora, esta es la nueva zona. Estos los he hecho todos, lo del fuerte Jericó. Y aquí hay uno que yo no sé, no sé cuál puede ser. ¿Tú lo has hecho todo? Y hostia, ¿y este cuál es? Hostia, pues no te pido que lo hagas ahora, pero a ver si puedes echarle un vistazo. Porque sale en este lado, o sea, sale en el lado derecho. Échale un vistazo y mira y me dices que cómo se llama el caso. Por ejemplo, aquí pone la cocinera, las hermanas Newsmith, las comerciantes viajeros. A ver cuál es este. Ah, vale, si lo pueden mirar en un momento, te lo agradecería, la verdad. Y así, porque me voy ahora mismo. Voy a terminar la misión. Mira, me ha saltado ya una misión, gente. ¿Cuál es? Es un caso nuevo de presencia. Vale. Un caso nuevo. She was audibly busy today. Wait. Spectral stains. Haunted house. Vale, este es el caso. Santos y pecadores, pero no lo voy a hacer ahora. Vamos a informar al gobernador a terminar la misión, pero tenemos que hablar con Lamy también, ¿eh? Está arriba, ¿no? Lamy está por aquí, no sé dónde está ahora. Habrá que preguntarle todo lo que sabe de brujería y cosas. La verdad que por aquí no hay gente. ¿De cojones es, hostia?
Voy a seguir el GPS. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Están aquí dentro? Están aquí dentro. Aquí está el gobernador. ¿Está sentado, gente? Es un bug, ¿no? Hay un bug, tío. ¡Un bug! Le encontré un bug al juego, gente. Yo creo que es el primer bug que le encuentro. Claro, está escribiendo. Tiene que estar aquí, gente. Aquí escribiendo. Y estás aquí sentado, ¿veis? Pobrecillo. Esto lo había mirado todo ya, gente. No lo sé. No, ¿verdad? O no sé. Nada, vamos a hablar con él. Governor. May I help you, Mr. McCraith? Ahora está sentado en el escritorio. No sé por qué se ha quedado así, tío. Este es un caso inusual. I have to admit, this is an unusual case. Yes, yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? Su hijo. What are you waiting for? No quiero oír el nombre. No conozco la historia completa. Bueno, ¿no quieres oír el nombre? Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Sí, aquí Gonzalo, aquí cualquiera puede estar poseído. O influido por un fantasma. Banisher, find the real source of evil. Since when has the governor required proof? I'll get it. Mark me. Aquí los fantasmas, lo que suelen hacer los espectros a veces es atormentar la mente del vivo hasta que hace cosas que normalmente no haría, ¿no? I must find your son, Governor. Sooner rather than later. Hemos visto ya de todo, la verdad, a lo largo de la aventura. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Ah, tú lo dices por el fantasma, lo dices por el bug. Vale, vale. Vale. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. ¿Ves? Ahora está bien. Llave de la puerta. Investiga la casa abandonada. Vale, pues entonces lo dejo aquí ya, gente. Sí, porque hay que irse más lejos, ¿no? ¿Dónde está eso? Casi 200 metros. He was quick to condemn till it was his own. ¿Dónde está eso? Está afuera, está en la parte esta de aquí. Hay que salir por aquí y luego ir para acá. Quería terminar la misión, pero mañana la terminamos. Mañana tengo todo el día también para darle caña, o sea que... Pero fijaos todo lo que hay. Ah, mira. ¿Esto qué es? ¿Esto pertenece a los arados o aquí? A lo mejor esta pertenece aquí. ¿O no? O sea, al final conecta todo aquí. ¿Veis? Buah, tío.
Flipas lo grande que es esto, tío. One son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Vale, gente, pues lo vamos a dejar aquí. Despedirme de la gente de YouTube. Y nada, está guapo el capítulo de hoy. Ha sido muy intenso, tío, la verdad. Al final me tira 4 horas, me tiro al final, joder. No hemos puesto y madre mía. Ope. Un corazón magullado. Está guapa la misión esta, tío. Me ha gustado mucho. Corazón magullado. Pues nada, lo dejamos por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y mañana vamos a ver si terminamos la principal, ¿vale? Y cuando nos den ya otra misión, continuamos pues con las secundarias que nos vayan saliendo y tal. Y seguimos avanzando ya, porque yo creo que esta parte de abajo ya será la parte final del juego. Bueno, la parte final. La última parte final de exploración del juego. Y luego ya pues nos mandarán misiones principales, supongo cerca de Nuevo Edén o por allí, o no sé. Gente, un besazo. Hasta mañana, saludos. Chao, chao.